Enfermedades crónicas. El enemigo silencioso que ataca sin previo aviso. Diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca. ¿Cómo podemos detectarlas antes de que sea demasiado tarde? Doctora Lina Sanabria, experta en salud, nos revela lo que realmente está matando a nuestra sociedad. El estrés ha jugado un papel tremendo desde siempre, solo que desde hace unas décadas para acá se ha reconocido un poco más, ¿no? La hipertensión, como tú lo dices, es el asesino silencioso. La presión dentro de los vasos sanguíneos se mantiene alta y eso eventualmente comienza a producir daños en los órganos. Justamente hoy en día la televisión, todos los medios, las redes, lo que nos incitan es a consumir alimentos que no son los adecuados. ¿Estás preparado para enfrentar la verdad sobre tu salud? Doctora Lina Sanabria, llevo más de 12 años trabajando en el área de salud y has trabajado y has estudiado también en Argentina y Colombia. Quiero hacerte una pregunta muy particular con respecto a tu experiencia en el área de la salud. ¿Cuál es el factor más común que has encontrado cuando ves pacientes con problemas de salud? ¿Cuál es el más recurrente que te encuentras en tus consultas? Hola Ricardo, buenos días. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, lo primero, con respecto a tu pregunta, creo que el problema o el factor más común en todos los pacientes que tienen alguna enfermedad o que tienen algún problema de salud suele ser la mala alimentación, ¿sí? Mala alimentación, malos hábitos, sedentarismo, consumo de tabaco, consumo de alcohol. En su gran mayoría siempre tiene que ver con respecto a sus malos hábitos. Hay algo que te quiero preguntar porque me interesa mucho saber esto. Cuéntame. La mayoría de las personas cuando tienen problemas de salud no son conscientes del cuidado de su salud hasta que tienen problemas. Y eso es algo que me llama mucho la atención. La gente no es consciente ni de la alimentación, ni la importancia de dormir, ni la importancia de manejar el estrés, ni la importancia de manejar su salud en general. Solamente cuando empiezan a tener esos problemas. ¿Cómo podemos evitar caer en ese bucle en el que cae casi el 80% de la población? Y es bastante complicado, te diría, porque justamente hoy en día la televisión, todos los medios, las redes, lo que nos incitan es a consumir alimentos que no son los adecuados, a estar sentados enfrente de una pantalla, entonces ser sedentarios. Es bastante complicado hoy en día. Sin embargo, creo que de pronto con un poco más de campañas con respecto a la obesidad, con respecto a la alimentación, podrían caer un poco más en cuenta sobre la prevención de esas enfermedades a través de esas herramientas, ¿no? Claro, que justamente yo creo que es ser conscientes de qué está pasando, de qué hacemos cada día, de cómo cada acción que tenemos influye en nuestra salud. Y me llama mucho la atención porque tú te especializas mucho en el área de la diabetes, de la hipertensión, y estás viendo a pacientes todos los días. Y me gustaría profundizar un poco acerca de este tema, porque creo que son enfermedades que la gente no tiene muy presente, pero que son una gran causa de mortalidad a nivel mundial. Son números alarmantes. Hace 2 semanas tenía la oportunidad de hablar con Patricia Hasbun, una nutricionista y también doctora que lleva 25 años de experiencia hablando del tema de la nutrición. Y creo que tuvimos una conversación muy interesante y encontramos muchísimos patrones que nos dieron a entender cuál es el problema que tenemos hoy en día con la alimentación. Ahora, quiero que empecemos con la diabetes, porque es un problema que se puede ir desarrollando y hay personas que nacen con ese problema. Sí. ¿Qué es la diabetes? Bueno, es una enfermedad crónica que ataca de alguna manera o que afecta la producción de insulina y o la utilización de la insulina para absorber o para digerir mejor la glucosa, que es la que nos da la energía, ¿no? Ok, ahora, tengo una pregunta muy curiosa porque ¿cómo lo podemos identificar? O sea, ¿cómo yo como persona, como paciente, puedo empezar a darme cuenta que estoy teniendo problemas de diabetes? Bien, hay unos síntomas clásicos de diabetes Ujú. que son la polidipsia, la polifagia y la poliuria. ¿Qué significa eso? Polidipsia es mucha sed, Ok. polifagia, mucha hambre y poliuria, orinas mucho. Entonces es el típico paciente
habitualmente comienzan a pierden peso involuntariamente, orinan demasiado cantidades, les da mucha sed, todo el tiempo tienen sed, todo el tiempo tienen hambre. En algunas personas no se manifiesta así, sino que simplemente se manifiesta ya con una complicación grave, como son la cetoacidosis o los estados hiperosmolares, que son unas complicaciones más graves de la diabetes, y lo que en estas personas pueden tener comas diabéticos, pueden tener dolor abdominal intenso, que hubo un caso recientemente acá en Colombia de un niño que consultó en varias oportunidades por dolor abdominal y no fue diagnosticado a tiempo porque pues el dolor abdominal es algo muy común que todos tenemos, ¿no? Y no fue diagnosticado a tiempo. Entonces tuvo una complicación grave asociada a su diabetes. Pero bueno, es un síntoma muy común también. Ahora, ¿nacemos con ese problema o lo desarrollamos? Bueno, es una pregunta muy interesante. Hay dos tipos de diabetes, ¿no? La diabetes de tipo, que antes le llamaban tipo 1 y tipo 2, la tipo 1, que es la diabetes autoinmune, es una diabetes con la que no naces con la diabetes, pero la desarrollas porque va directamente ligada a tu genética y eventualmente la desarrollas y tu cuerpo lo que hace es producir o interpretar que tu páncreas no es que es como un cuerpo extraño y comienza a atacarlo, o sea, tu cuerpo ataca propiamente a los islotes pancreáticos, que es donde se produce la insulina, y ahí comienzas a tener el problema de la diabetes, la desarrollas. Con el tiempo, eventualmente la desarrollas. Y está la tipo 2, que es la que de alguna manera le dicen adquirida, que se desarrolla de origen multifactorial. Personas obesas, sedentarias, mala alimentación, consumo de tabaco, estrés al dormir, ¿sí? Todas estas cosas, sobre todo el tema de alimentación. También, bueno, tú sabes que hay otros tipos de diabetes ligadas propiamente a, por lo menos que se desarrollan secundario a medicamentos, como por ejemplo los corticoides, o la diabetes gestacional en las pacientes embarazadas, ¿no? Ahora, cuando estaba haciendo toda la investigación para poder tener esta conversación contigo, me llamó mucho la atención un tema que estaba leyendo. Yo soy cero experto en medicina, así que Sí. me siento como una persona completamente ignorante haciendo estas preguntas y te planteo estas cuestiones justamente para poder resolver esas dudas. La Dale. hipertensión, llamado el asesino silencioso, porque una de las cualidades que pude observar de la hipertensión es que puede desarrollarse en tu organismo sin generar ningún síntoma. O sea, puede pasar completamente desapercibido y cuando te lo diagnostican puede ser muy grave. ¿Qué tan grave puede ser la hipertensión? ¿Puede causar muerte? Claro que sí. La hipertensión, como tú lo dices, es el asesino silencioso. La presión dentro de los vasos sanguíneos se mantiene alta y eso eventualmente comienza a producir daños en los órganos. Los órganos más afectados habitualmente por la hipertensión son el cerebro, los ojos, los riñones y el corazón, ¿sí? A nivel del cerebro puede producir accidentes cerebrovasculares, ya sean hemorrágicos o isquémicos, y esto puede llevar a la muerte, claramente. O Claro. también producir a los pacientes, bueno, algún tipo de secuela, ¿no? En el caso de los ojos puede producir retinopatía diabética, puede llevar a la ceguera. En el caso del corazón puede producir infartos, que claramente eso te puede llevar a la muerte. Y a nivel renal produce insuficiencia renal, entonces tu riñón deja de funcionar adecuadamente y eso eventualmente va produciendo muchos otros daños a nivel del organismo. A nivel cardíaco también puede producir eventualmente cambios en el corazón que te pueden llevar a insuficiencia cardíaca, ¿no? Ok, una pregunta que tengo y que me causa mucha curiosidad. Yo soy una persona que tengo hábitos muy saludables, te soy honesto. Sí. Yo tengo una alimentación keto, hago ejercicio más de 5 días a la semana, trato de mantener un buen balance de estrés, pero me he dado cuenta que una vez cada 2 o 3 meses, por alguna razón, mis ojos se ponen muy rojos. ¿Qué puede estar causando eso? Bueno, mira, pueden ser muchas cosas, ¿eh? Pueden ser muchas cosas. No creas que porque estamos hablando ahora de hipertensión y diabetes sea eso, pero a veces pueden ser enfermedades propias del párpado, una cosa que se llama blefaritis,
o puede ser alguna lesión a nivel ocular, de que te hayas lastimado en la noche, te rasques y no te des cuenta. Puede ser también la presión también puede producir algo de ojo rojo a nivel ocular, la presión del ojo. Eh, el ojo propiamente tiene una presión, entonces a veces al aumentar la presión sistémica puede aumentar también la presión a nivel ocular y eso puede producirte el ojo rojo también. Ok, ahora vamos a movernos al área de la alimentación, porque creo que la alimentación es fundamental para nuestra salud. Yo diría que la alimentación es la gasolina que permite que nuestro cuerpo se mueva. Entonces, yo lo quiero poner en esta perspectiva, es qué clase de gasolina le estás poniendo a tu vehículo. y me he dado cuenta, estando acá en Estados Unidos, que uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad, y cuando llegas acá, es la mala calidad de los alimentos, ¿sabes? Y las malas dietas. ¿Qué tanto está contribuyendo justamente la dieta en este tipo de enfermedades? Porque en la diabetes está muy correlacionado. Obviamente, el consumo de azúcar y de ciertos productos hace que este problema se empeore. Pero, ¿qué tanto está afectando en los problemas cardíacos y en la hipertensión el tipo de comida que tú estás tomando cada día? Sí, mira, bueno, eso es un tema súper importante en todas partes del mundo, no solamente a nivel de Estados Unidos. Claramente, dependiendo de la región, la dieta varía y la calidad de los alimentos también varía. De pronto en Estados Unidos la comida es un poco más industrializada, la calidad de los alimentos es menor. No hay mucha variedad, pero que sea saludable no hay mucha. Sobre todo porque allá, precisamente por la calidad de vida, el ritmo de vida, que es un poco más rápido que en ciertas otras zonas, necesitan facilitarle a las personas el cocinar. Entonces, en vez de hacer, por ejemplo, un caldito de verduras, compran el tarrito ya el caldito de verduras. Y cuando vas a ver ese caldito de verduras que estás comprando, son puros saborizantes, contienen mucho azúcar, contienen mucho sodio, ¿sí? Y eso afecta claramente la producción de estas enfermedades, ¿no? Sabemos que el sodio a grandes cantidades o el azúcar a grandes cantidades, las harinas procesadas, lo que es pan, o sea, el trigo principalmente, galletas, galletitas, todas esas cosas, además de tener mucha grasa, porque les echan mucha grasa para su producción, tienen las harinas refinadas, que eso hace que también afecte la salud. Es que sabes algo, y disculpa que te interrumpe, porque esto es algo que me llama mucho la atención. Entiendo el contexto en el que mencionas de que hay muchas personas que no tienen tiempo, porque eso yo lo entiendo. Pero también te puedo decir que hay un tema cultural acá que influye muchísimo, y es que aquí la gente se acostumbró a que todo viene prehecho. Y eso es algo que yo creo que afecta mucho. O sea, te voy a poner distintos ejemplos. Este lo mencionaba hace 2 episodios. Las palomitas de maíz, el popcorn, acá la gente no lo prepara como lo hacemos en Colombia, que tú pones el maíz, le echas un poquito de aceite o de mantequilla y lo preparas y te lo comes. Acá, por lo general, ya la gente lo compra en la bolsa. El frijol, aquí la gente no compra frijol natural, el frijol lo compran en lata. Y yo digo, ¿cómo se te ocurre comprar un frijol en lata? ¿Cuántos preservantes hay dentro de ese frijol para que se pueda mantener durante 3, 4 años en vigencia y lo puedas consumir en cualquier momento? Y así me he dado cuenta que hay muchísimos productos que ya vienen prefabricados. Entonces, creo que es un tema cultural. Porque, por ejemplo, acá es muy normal en la mañana que comas bacon, que comas tocino, que tiene una carga alta de grasa saturada que no es buena para tu salud. No estoy diciendo que la grasa no sea buena, tu organismo necesita grasas, pero ¿qué tipo de grasa estás consumiendo? Y acá les metieron a las personas en la cabeza que el consumir tocino es bueno para tu salud porque tiene este tipo de grasas, pero lo que la gente no asocia con el tocino es que es un ultraprocesado. Y al ser un ultraprocesado, es una comida que tiene muchísimos aditivos para brindarle sabor, para brindarle textura, para brindarle color. Y se ha creado un mercado de adicción a la comida que me preocupa mucho. Los productos se están diseñando con ingeniería de alimentos para generar adicciones y esas adicciones están creando problemas hacia futuro. ¿Cómo podemos cambiar ese patrón? ¿Tú crees que esto es un tema de educación? ¿Crees que este es un tema cultural? ¿Crees que es un tema de concientización?
¿Cómo podemos cambiarlo en una cultura que ya está tan interiorizada? Mira, vuelvo y te repito, varía mucho, depende de la región, depende del país, em, y depende mucho de lo que nos gobiernan, de alguna manera quieran Ujú. realmente hacer un impacto, ¿no? Porque todo en la televisión eh, te vende, te vende a estar comiendo, te vende a estar comprando cosas ya hechas, te vende comidas rápidas, pizzas, todas esas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, acá en Colombia, en los últimos, creo yo, por ahí unos 5 a 10 años, ha habido un poco más de concientización con respecto a la Ujú. alimentación, ¿sí? Sobre todo en las ciudades grandes, los alcaldes, los gobernadores han abierto espacios para que la gente pueda hacer actividades físicas, creado, no sé, por ejemplo, rutas para las bicicletas, para que la gente haga bicicletas y entonces hacen programas, ¿no? Que los martes y los jueves. Eh, en cuanto a la alimentación, pues mucha campaña de, bueno, vamos a alimentarnos mejor. Ahora con las redes, los médicos también hemos empezado a implementar las redes para hacer algo de promoción y prevención de la salud. Y es esto, o sea, hacer este tipo de eventos, como por ejemplo este podcast, en el que hablamos y tratamos de llegarle a muchas personas a través de las redes y explicar que eso que nos venden realmente no es tan bueno, que obviamente todo en exceso va a ser malo, porque también si todos los días comes, no sé, arroz, por más que sea natural, si comes en grandes cantidades, eventualmente también hará daño, ¿no? Claro. Entonces, es un poco eso, ¿no? Hacer un poco de publicidad contraria a la que ya nos hacen, que es alimentarnos a cada rato de comidas que no debemos comer, que la azucarita en el desayuno, que esas cosas, ¿no? Yo creo que falta regulación por parte de los gobiernos, ¿sabes? Porque acá en Estados Unidos tú te das cuenta que a mí me veía mucho la atención cuando yo empecé a vivir acá hace 7 años, era el número de comerciales en televisión que ofrecían comida rápida. Porque tú lo ves en Colombia, pero no tiene ni punto de comparación ni de escala con lo que es acá. O sea, acá cada 2, 3 minutos te están metiendo una pizza de Papa John's, te están metiendo una hamburguesa de McDonald's, te están metiendo Dunkin' Donuts y todas estas comidas que realmente te hacen muchísimo daño. Entonces, está muy interiorizado. Y creo que los gobiernos tienen una responsabilidad muy grande en poder crear leyes que hagan que este tipo de alimentos uh, puedan tener un menor consumo. Y lo siento por la industria de los restaurantes, pero yo siempre he dicho que los restaurantes tienen una responsabilidad de ofrecer comida de calidad. Yo tuve restaurantes, tú lo sabes Sí, perfectamente. sí, sí. Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pizzería. Claro, y yo te soy muy honesto, una de las bases fundamentales de mi negocio era crear pastas orgánicas, productos orgánicos y que prácticamente tenían una duración de un día. Nosotros no Sí. congelábamos, nosotros éramos muy conscientes de la importancia de la alimentación y de pronto habían pizzerías más grandes que por mercado tenían mayor cuota de mercado, pero nosotros siempre tratamos de crear ese concepto de alimentación con integridad. Y creo que eso es muy Ujú. importante. Creo que grandes marcas hoy en día necesitan tener esa concientización para poder cambiar ciertos productos que se están usando, como el MSG. El MSG es un producto que en Colombia, por ejemplo, está vetado y Mm. que acá en los Estados Unidos se usa. Y, y a mí me llama mucho la atención porque el MSG es un producto para las personas que no sepan qué es el MSG. Es un aditivo a la comida que hace que los sabores se resalten y que tengan una experiencia mucho más agradable cuando lo estás comiendo. Ahora, el MSG está comprobado científicamente con datos claros y estadísticos de que produce cáncer, de que produce demencia, de que produce muchísimos problemas a largo plazo. Y yo conozco restaurantes acá en los Estados Unidos que al pollo, a la carne, a muchísimas proteínas las vayan con MSG, solamente para darle ese extra de sabor que las personas están pidiendo. Ahora, tenemos otro problema y es el famoso lobby. Tenemos un lobby que son las grandes compañías que están impulsando por debajo, que le están Mm. pagando a políticos para que no se aprueben ciertas leyes. Y eso pasó en Colombia. Yo recuerdo hace 10 Sí. años teníamos el famoso caso
de ponerle impuestos a las bebidas azucaradas, como eran las gaseosas. Y Ya, bueno, sí, de hecho, por ejemplo, ahora, perdón que te interrumpa, Ujú. antes no había esto que ahora sí lo ves en todos los productos y que de alguna manera te hace dudar de comprarlo, o por lo menos a mí me pasa. Yo que creo yo que a raíz de eso uno se cuida un poco más en lo que consume y es que pusieron las etiquetas grandes de los alimentos que tienen, son altos en sodio o que tienen alto contenido en azúcar o que tienen edulcorantes, les colocan una etiqueta grande que se ve, o sea, tú apenas ves el producto ves la etiqueta, entonces de alguna manera como que te limitas, o sea, tú le dices, ¿será que si lo compro, si tiene alto contenido de azúcar, mejor no, y no lo compras, ¿sí? Eso de alguna manera inconscientemente te hace frenarte. Entonces, pienso que todo es que quieran realmente hacer un impacto en la salud. eh, y nada más, porque, Es que ahí por ejemplo, entramos. hay algunos productos, por ejemplo, que es sabido, está escrito, está en las listas de que producen cáncer y todo, como por ejemplo los embutidos, las salchichas, el jamón, Ujú. y lo venden, y lo venden, y la gente lo consume y lo consumen un montón, aparte que tienen Claro. alto contenido de sodio, ¿no? Esto, Es que sabes y te algo, mira, siguen porque vendiendo la a pesar de que el información gobierno sabe que está. eso produce cáncer, Claro, es que ¿no? la información está. O sea, hoy en día, yo digo, mira, hoy en día no hay excusa. Con internet tú puedes consultar absolutamente todo y tú puedes ser Exacto. muy consciente. Si realmente tú quieres aprender, a ti te va a tomar 5 minutos, incluso con la inteligencia artificial. Ok, dame una lista de productos que no deba consumir, que tenga en mi lista de semanal, cuáles tienen alta carga de productos que me puedan afectar la salud. Tú le metes esa lista y automáticamente la inteligencia artificial te va a decir cuál debes excluir. O sea, creo que es Mm, más un tema de políticas y de leyes, ¿sabes? Y yo sí, creo que ahí donde los gobiernos tienen que empujar mucho. Yo admiro mucho Colombia por eso, ¿sabes? Porque en Colombia se ha creado una concientización sobre el tema de la calidad de alimentos y sobre las posibles consecuencias que puede tener en tu futuro, algo que no pasa acá en Estados Unidos, ¿sabes? eso y el tema del ejercicio también lo han promovido bastante, han promovido también la alimentación saludable, hay muchos, han salido muchos restaurantes ahora de comida saludable y eso pues también obviamente hace que mejore la calidad de vida de los colombianos en este caso, ¿no? O sea, que bajen las cifras de hipertensión, que bajen las cifras de diabetes, que en Estados Unidos una entre las 10 causas de muerte está la diabetes y la hipertensión, ¿no? Entre Claro. las primeras 10. Ahora, dentro de toda esta ecuación hemos dejado un tema que creo que es muy importante, lo hemos dejado por afuera. Y quiero que lo toquemos, es el estrés, porque el estrés se ha convertido en uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad al día de hoy, ¿sabes? Y me llama mucho la atención porque hace décadas el estrés no era diagnosticado, no era considerado un problema físico o un problema que te pudiera causar problemas mentales. ¿Qué papel está jugando el estrés en la formación de estas enfermedades al día de hoy? Porque creo que es la enfermedad moderna, ¿no? Sí. A ver, genera muchísimo impacto, obviamente, en todas estas enfermedades, principalmente porque el estrés te lleva a muchas cosas. Primero, te lleva a soltar ese estrés de maneras inadecuadas, por ejemplo, a través del cigarrillo. Muchas personas que sufren de ansiedad eh, tratan de liberar esa ansiedad a través del cigarrillo o el famoso vapeo que está ahora, los cigarrillos electrónicos, que también producen el mismo daño, Claro. ¿sí? Esto, o a través de la alimentación, ¿no? A través de la comida. Voy a desestresar, voy a ir a comer hoy con mi esposo. Y van y comen en un restaurante que no cuidan la comida y van y comen, ¿no? Obviamente el estrés afecta el dormir y el dormir bien también se ha estudiado que tiene un impacto sobre la salud, sobre el desarrollo de estas enfermedades, sobre perpetuar eh, estas enfermedades. Entonces, pues el estrés ha jugado un papel tremendo desde siempre, solo que desde hace unas décadas para acá se ha, se ha reconocido un poco más, ¿no? Claro. Después de la pandemia, sobre todo, un poco más de concientización con respecto a eso. Muchas personas comenzaron que tenían ya el nivel de estrés, se les exacerbó con el tema de la pandemia y bueno, vinieron todos estos problemas mentales o por lo menos se le dio un poquito más de importancia a la salud mental a raíz de la pandemia. Claro. Te quiero contar un caso personal que me pasó a mí. O sea, Sí, te voy a poner
te voy a poner el escenario para que lo entiendas un poco. Sí. Mi mamá y mi papá. Mi papá ha tomado alcohol toda su vida, con bastante. Y desde los 18 años ha fumado al menos una caja de cigarrillos diarios. Al día de hoy, él va a cumplir 70 años. Por el otro lado, tengo a mi mamá, que nunca fumó, que nunca tomó. Y ella muere por un cáncer a los 48 años. Pero lo curioso de todo este cáncer es que en nuestra familia ni mi abuelo, ni mi abuela, ni mis tíos nunca han desarrollado cáncer. Ella fue la única persona. Y yo me ponía a analizar qué pudo haber causado ese cáncer, porque hay muchos factores, ¿sabes? Pero yo me di cuenta que la carga de estrés que tenía mi mamá por las circunstancias en las que estaba en ese momento Sí. fue un gran influyente en la generación de esa enfermedad, que de pronto no venía genéticamente, pero sí se desarrolló. Se desarrolló por altas cargas de estrés, por malísima alimentación, porque había días que ya comía, había días que no comía porque no tenía tiempo, un día comía a las 4, un día comía a las 1, un día comía a las 12, otro día ni comía. Entonces, es como el estrés puede ser ese gatillo, ese factor determinante que puede generar una enfermedad que te quita la vida. Y tú conociste a mi mamá y sabes que se fue rápido, se fue muy rápido. Y fue algo que a mí me causó muchísimo la atención. Mi papá el próximo mes va a cumplir 70 años y tú lo ves y está entero. Y una persona que ha tenido malos hábitos toda su vida, toda su vida. Entonces, creo que el estrés juega ahí un papel fundamental. Ahora, quiero preguntarte sobre el cortisol, porque el cortisol ha tenido mucha mala fama. ¿Qué tan importante es el cortisol para nosotros? Imagínate, el cortisol es la hormona del estrés y no la hormona del estrés de, ay, estoy nerviosa, no, sino que es la que nos ayuda a defendernos de alguna manera de las situaciones de estrés, no solamente del estrés emocional, sino, por ejemplo, del estrés físico, de las, no sé, sí, o sea, es súper importante, es la que nos ayuda a responder, es la que nos ayuda, la que comienza el mando de la respuesta ante esas situaciones. Entonces, es necesario, es importante, es una hormona natural de nuestro cuerpo. Eh, lo que pasa es que la gente ahora, vuelvo y te repito, con el internet, precisamente la gente lee a veces en lugares en los que no tiene que leer, de gente que no esté estudiada, de gente que por vender un canal o una, no sé, por vender alguna pastilla o algo, satanizan las hormonas que son naturales del cuerpo, ¿no? Sí, sabes algo que hoy en día estamos teniendo un gran problema en la sociedad y es que hay muchas personas que se están creyendo expertos, ¿sabes? Y por ejemplo, en este podcast yo te soy muy honesto, yo prefiero contactarte a ti, que tú eres una persona que trabaja en la profesión, que tiene 12 años de experiencia, antes que un influencer que está hablando sobre este tema. Y no estoy desmeritando al influencer, no. No. Lo que pasa es que hoy en día nos estamos encontrando con mucha información que no es adecuada. Y estamos recibiendo... En vez de Ujú. ser información, desinforma. Eso es Y lo que están ocurre. generando Ujú. confusión y están generando una serie de informaciones que no son acertadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ser influencers, estas personas están generando este contenido está siendo escuchado por personas y estas personas están empezando a aplicar esa información de manera errada en su vida, que al final lo que está creando es problemas. Entonces, Sí, yo no quiero que se malinterprete lo que estoy tratando de decir, porque pues creo que hay muchísimas personas que generan contenido de muchísimo valor. Lo que creo que sí, nosotros como consumidores tenemos que crear un filtro con respecto a qué decido yo escuchar, a qué así es. decido ponerle atención, porque no es lo mismo que yo me siente contigo, con tu experiencia, con los miles de casos que has tomado, casos clínicos, con todo ese background que tú tienes y contrastarlo con una persona que simplemente está leyendo, pero que no tiene ningún background médico, ni ninguna carrera de medicina. La carrera de medicina es muy complicada, ¿sabes? Y es muy compleja. Y yo admiro mucho a las personas que se dedican a esto, porque realmente es una labor increíble. Yo creo que es una labor de dedicación. ¿Qué te hace a ti entrar en el área de medicina? Mm. Bueno, mira, fíjate que al principio, al principio no era medicina lo que me llamaba la atención, era veterinaria. Oh, Pero wow. siempre fue como,
Pues es algo similar, por lo menos no pasé de administración a medicina, pero algo similar en el respecto, bueno, que es la salud ya, de los animalitos, ¿no? Pero bueno, creo que de pronto a mí lo que me impulsó fue ver a mi hermano mayor también es médico, eh, pues ejercer, verlo como esa entrega, esa dedicación y ver que podía ayudar a personas, ¿no? Porque creo que en el momento en el que yo cambié de pensar fue cuando él empezó el rural, que comenzaba a ir a estos sitios donde hay gente vulnerable y él a hacer todo lo posible con las pocas herramientas que tenía por ayudarlo. Entonces, en algunas oportunidades, por ejemplo, que le íbamos a llevar comida o algo, él de alguna manera nos contaba alguna experiencia que había tenido o algo como para descargarse. Y pues eso me parecía como bonito, ¿no? Como poder ayudar a las personas, sobre todo a las personas vulnerables. Claro. Realmente aprovecho para darte las gracias a ti y a todas las personas que se dedican al área de la salud porque creo que para lo que hacen es una profesión muy poco recompensada. O sea, para el nivel de sacrificio, para el nivel de estrés, para la carga que tienen como personas, te digo, no es fácil. Quiero hacerte una pregunta muy particular. A ver. Esta es la primera vez que voy a hacer esta pregunta en este podcast, pero creo que contigo es la persona indicada para hacerla. ¿Cómo viviste la época del COVID, de la pandemia? Porque estando en el área de salud, con la sobrecarga de pacientes y de personas enfermas que llegaban a consulta, creo que eso no fue fácil de gestionar, ¿ah? Sí, bueno, como te decía, nada más de pensarlo me eriza la piel. Fue una época muy difícil, fue una época muy difícil. Yo estaba haciendo la especialización, estaba ya en los últimos años de la residencia. Entonces, cuando uno está en esos últimos años, lo ponen a uno de cabeza siempre de un grupo de residentes un poco más pequeños. Y nosotros tuvimos, o bueno, yo tuve eh, como la visión al futuro de lo que iba a pasar, porque Ujú. precisamente mi hermano vive en España y allá llegó primero el COVID. Entonces, pues él nos contaba y nos mandaba imágenes, por ejemplo, de cuando iba al supermercado y estaba eso vacío y nos mostraba, bueno, las cifras de la cantidad de personas que estaban muriendo, que los compañeros de él algunos murieron, o sea, entonces venía ya como con muchísimo miedo de enfrentarme a esa situación. Obviamente era algo nuevo, era mucha desinformación de qué hacer, qué no hacer, qué medidas tomar. El hospital, por más de que intentó estudiar un poco qué hacer para no contagiar al personal, principalmente que éramos pues, los que estábamos ahí expuestos todo el tiempo, eh, al principio no tenían claro eso, entonces hubo varios contagiados en la primera parte de la pandemia. Y eso generaba mucho pánico, pánico. Y bueno, yo que Claro. me encontraba fuera de mi país, te hace pensar muchas cosas, ¿no? Te hace pensar, ¿y qué tal que se enferme un familiar, mi papá, mi mamá? ¿Cómo hago si están cerradas las fronteras? ¿Qué Ujú. tal que me enferme yo sola por acá? ¿Sí me entiendes? O sea, entonces como que generó mucho miedo. Y cuando comenzó a ver la organización del grupo, nosotros éramos muchos residentes y habían varios pisos y habían pisos de trasplante. Entonces lo que hicimos fue que el piso de los trasplantados era un grupo que era diferente al piso de COVID, ¿no? Para que no fueran, si se contagiaba a alguien del piso del COVID, no fuera a llevar a los trasplantados, que son personas más vulnerables. Te quiero hacer una Entonces, pregunta porque hay algo que me llama mucho la atención. A sí, ver, con el tema del COVID se ha generado muchísima desinformación. También sí. se politizó mucho. Acá en Estados Unidos me llamó la atención demasiado que los que no usaban mascarilla eran republicanos, los que usaban las mascarillas Ujú. eran los demócratas. Aquí se politizó mucho y se crearon muchísimos mitos y se crearon muchísima desinformación con respecto al COVID. Estamos en el 2024. Después de haber vivido toda esa experiencia, viendo, viendo todo lo que se promovía a nivel de la Organización de la Salud, te quiero hacerte una pregunta muy, muy honesta. ¿Qué crees que fue un mito o desinformación que se estaba pasando por parte de los official statements acerca del COVID? Y bueno, en este momento no se me ocurre algo que haya O sea, sido. la mascarilla, mi pregunta, quiero llegar a esta pregunta. ¿La mascarilla realmente ayudaba a la prevención del COVID
o era un tema que era un mito? Porque mira, te voy a contar algo que me pasó muy Sí. curioso. Yo estaba acá en Estados Unidos, tuve la oportunidad de ir a Colombia, a visitar Colombia, y cuando llegué a Colombia dije, oh my God, acá me parece que están teniendo medidas muy extremas. Por ejemplo, que ponían a lavar los zapatos, había como una especie de máquina donde ponían los zapatos y se limpiaban para desinfectar, y el tema de las manos y el tema de la máscara. Entonces, desde mi perspectiva, yo que venía de Estados Unidos decía, oh my God, Colombia es too much, está haciendo mucho con respecto a Estados Unidos. ¿Esto es algo bueno o es algo malo? Desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Mira, ni yo creo que ni bueno ni malo. Eso lo que hizo fue generar mucho pánico en la Ujú. gente. Sí, todas bueno, principalmente la televisión, los casos que mostraban de gente tirada en el piso en otros países, en Italia, la cantidad de muertos que hubo, etcétera, generó mucho pánico en la gente que les hicieron tomar medidas realmente extremísimas, ¿no? O sea, porque aquí, por ejemplo, me contaban de casos que la gente tomaba, no sé, hierba, yo no sé qué cosa, porque supuestamente eso no dejaba que te diera COVID, ¿no? El tema de las mascarillas puntualmente, lo que pasa es que también hubo mal uso de la mascarilla. De nada te sirve ponerte una mascarilla si la vas a estar reusando todos los días, lavando y volviéndotela a poner, o poniéndotela mal, que la gran mayoría de gente se la ponía y la ponía acá, ¿no? Esto, y el tipo de mascarilla, porque la mascarilla de uso común realmente lo que no deja pasar es tu propia saliva, ¿no? Que la saliva, cuando tú hablas, uno está soltando saliva y eso lo que evita es que la saliva salga principalmente. Pero realmente que te entre un germen, los poros que tiene esa mascarilla son poros muy grandes, entonces realmente el virus es algo microscópico que puede pasar a través de esos poros. Entonces, si realmente fue efectiva o no, creería yo que a la gran mayoría de mascarillas no, sobre todo esas que eran de tela, hechas por la gente. Sí, Esto no. Y lo principal, bueno, el tema del aislamiento, es difícil que una enfermedad, los que no se contagiaron al principio se contagiaron después, sí, o sea, claro. fue algo bastante complicado, que impactó muchísimo, muchísimo el tema de la economía y obviamente eso también impactó en el estrés y desarrolló muchas enfermedades mentales en personas que no Claro, las ¿no? tenían. Y hoy, justamente hoy en la actualidad, estamos viviendo las consecuencias de eso, ¿sabes? O sea, la crisis económica que es a nivel mundial, básicamente se está viviendo como consecuencia de todo un cierre de toda la economía mundial, donde prácticamente todo se vio afectado. Y lo que hizo fue incrementar los precios, crear una inflación. Hay muchos condicionantes hoy en día para poder explicar qué es lo que está pasando económicamente a nivel mundial, pero sin duda alguna el COVID fue una de esas razones que hizo que la economía se derrumbara. Porque cuando tienes una desaceleración tan grande, volver a reactivar ese motor toma mucho tiempo. Entonces, es increíble cómo un virus mm, nos cambió la vida y nos cambió el mundo, ¿sabes? Pero ¿sabes qué es lo que me da más tristeza? Que creo que no, creo que como sociedad no aprendimos la lección. Te garantizo que la próxima pandemia que venga se va a volver a crear la politización, se va a crear la división de las personas que apoyan una, apoyan otra, las personas que piensan que la vacuna del COVID te va a insertar yo no sé qué en tu cuerpo, un chip, un pocotón de locuras. que si Sí. se soy honesto, yo tengo una idea muy clara con respecto a eso y creo que hubo muchísima desinformación y que realmente lo que hizo fue crear una separación que ha hecho que haya una división hoy en día muy grande y cuando tú politizas esto, es donde tú te encuentras en esa disyuntiva y en ese problema, ¿sabes? Ahora mismo estamos en un problema social muy grande y cuando todos pensábamos que realmente habíamos aprendido las lecciones sobre lo que sucedió, creo que la lesión más grande es que simplemente nos hemos dejado controlar por un algoritmo de redes sociales que lo único que hace es ratificar lo que tú quieres escuchar. O sea, si tú eres una persona que cree que en el vaccine, en la vacuna del COVID, hay un chip que se te está insertando, créeme que el algoritmo te va a empezar a mostrar contenido que gente está desarrollando o está creando contenido con respecto a eso. Entonces, creamos grandes separaciones. Por eso creo que es muy importante tener este tipo de conversaciones con personas que están en el campo de la salud. Porque yo
yo te puedo garantizar que el nivel de estrés que viviste esos días fue algo que nunca había sentido, ¿ah? Ahí, mira, yo con respecto a lo que estabas hablando, hay en las redes sociales, hay de todo para todos. En el internet hay de todo para todos. Si tú quieres creer que esto fue una idea del gobierno para manipularnos, para lo que sea, hay personas que te dicen eso. Si tú quieres creer que no, que todo esto fue un caos y que, mejor dicho, lo que sea, también hay para esa información, ¿no? O sea, para todo. Hoy en día hay información de lo que quieras, ¿no? Sí, Fue un momento de estrés. Nosotros como médicos, como te digo, al ser un virus completamente nuevo, no sabíamos cómo actuar. En la gran mayoría de casos, todo fue algo experimental. O sea, empezábamos, me acuerdo en el hospital de nosotros hubo varios protocolos de diferentes instituciones que habían aplicado en otros países, ¿sí? De medicamentos, o sea, por ejemplo, la ivermectina para algunos, otros otra cosa, ¿sí? Em, pero realmente al final nos estábamos tratando de hacer lo mejor que podíamos sin saber realmente cómo manejarlo, ¿sí? Al principio no se sabía. Ya después de que fue pasando el tiempo, a raíz de las experiencias de los casos anteriores, fue que comenzamos más o menos a saber cómo actuar. Pero cuando recién llegó el virus, la verdad es que era difícil saber qué era lo mejor para tu paciente en ese momento. claro. Primaba un poco más la lógica de las cosas que realmente la certeza por estudios de lo que se había que hacer. Entonces eso generó muchísimo, muchísimo estrés. Sí, claro, ese Muchísimo. estrés y esa desinformación. Mira, yo tengo un familiar que trabaja en el sector farmacéutico y aquí en los Sí, Estados Unidos, una de las compañías más grandes del sector farmacéutico. Y yo hablaba justamente con él acerca, porque una de las compañías que él trabaja fueron de las compañías que desarrollaron la cura del virus. Y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo hicieron para descubrirlo tan rápido? Por qué desarrollaron esa solución prácticamente en 6 meses? Y él me explicaba el contexto científico, y es que prácticamente el COVID es una extensión de algo que ya venía analizándose y estudiándose desde hace mucho tiempo. Y sí, prácticamente fue encontrar la solución a esa extensión, porque él me decía, mira, para la persona que crea que la vacuna del COVID no ayudó a la población, simplemente mira los números. ¿Qué pasó cuando se empezaron a salir estas vacunas y a recibir las vacunas a nivel mundial? El COVID dejó de ser una enfermedad mortal y se convirtió prácticamente en una gripe. Eso es lo que pasa hoy en día, pero es porque el cuerpo generó los anticuerpos y porque la vacuna también ayudó a generar esos anticuerpos, porque no todo el mundo iba a tener los mismos síntomas cuando recibías COVID. O sea, habían personas que, tengo mucha gente que se murió, lastimosamente. Mi abuelo falleció por COVID, yo no pude ir a despedirlo. Él estaba en Colombia, yo estaba acá en Estados Unidos. A mí me dolió muchísimo porque era una persona que muchísima gente lo quería. Y tengo casos de familiares, personas tan sanas como yo, que cuando les dio COVID estuvieron prácticamente casi a punto de morir. Entonces, es un tema muy complejo porque la forma como el COVID se presentaba en cada persona se podía presentar de una manera muy particular. No era un síntoma que se pudiera presentar de manera igual en todas las personas. Obviamente tú tendrías que tener unas precondiciones para que esto se agravara o no se agravara. Y lo que podía hacer que murieras o no murieras. Entonces, yo creo que ahí es donde es importante, yo creo que esa es una de las lecciones que debemos aprender después de esta pandemia, es generar justamente esos buenos hábitos, ¿sabes? Generar buenos hábitos alimenticios. Si tú eres una persona que realmente te dedicas a mover tu cuerpo, a ejercitar tu cerebro con la lectura, si haces ejercicio físico, si tienes una buena dieta y si realmente aprendes a controlar el estrés, que no es fácil, depende del entorno en el que tú estés, y manejas una calidad de sueño, esa es una fórmula muy buena para poder tener una mejor calidad de vida, que al final eso es lo que queremos, ¿sabes? O sea, mucha gente se pregunta, bueno, yo quiero bajar de peso. Bajar de peso es muy complejo, no es fácil, pero si tú pones de tu parte haciendo ejercicio físico y manteniendo una alimentación balanceada en el que no excedas el número de calorías de las que estás quemando, pues obviamente te vas a encontrar con que vas a ver cambios en tu vida. O sea, yo he tenido personas
y te lo cuento por experiencia propia. Mira, creo que te conozco más de 5 a 6 personas que se han hecho la reducción de estómago. Te puedo decir que casi el 90% de las personas que se hicieron la reducción de estómago y que perdieron peso, a los 2 años volvieron a estar como estaban. O sea, Este es un tema, me está tocando la fibra de muchas personas, sobre todo de los cirujanos bariátricos, ¿no? Pero sí, o sea, el mayor problema que tiene ahorita mismo la cirugía bariátrica es, pienso yo, eso es una opinión personal, que no hay mucho trabajo psicológico acompañando a esas ujú, cirugías, ¿no? Porque la cirugía sí, te va a hacer que sientas un poco menos de hambre, que te cueste trabajo comer. Pero si tú no cambias el chip acá arriba, si tú no claro, cambias el detonante que te está haciendo comer, vas a volver a engordar, vas a claro. volver a engordar. Entonces, mi esposo se burla mucho de mí porque a mí me gusta mucho el programa de Kilos Mortales, no sé si alguna vez la has visto. Sí, claro. Me gusta mucho porque ese médico, el doctor, no recuerdo el apellido, tiene un nombre raro, esto, trabaja mucho con eso, con el cambiarle primero el pensamiento a los pacientes de tengo que concientizarme de lo que estoy comiendo, tengo que comer menos, ¿sí? Antes de operarlos. Y son pocos realmente los médicos que hacen eso, que hacen Ujú, habitualmente 15, 20 días, tienes que comer todo líquido, entonces bajan rápidamente de peso y los operan, ¿sí? En cambio, pero no les hacen, en su gran mayoría, no digo que no, que todos, pero en su gran mayoría no les hacen trabajo psicológico, acompañamiento psicológico durante todo ese proceso. Y vuelven y caen en lo mismo. claro, claro. Es que no quiero que se me malinterprete cuando hablo de este tema porque Mm. para nada estoy culpando ni a los doctores ni a la ciencia No, que está no. haciendo eso. No, justamente estoy recalcando que el problema que tenemos es un problema mental, ¿sabes? O sea, una persona que te hacen una reducción de estómago, que te llenas comiendo una mandarina, el estómago es un músculo que entre más tú le Sí. des va a ir creciendo. Entonces, no se trata de la operación, se trata de cambiar acá la mentalidad con respecto a, hombre, ¿cómo me alimento? ¿Cuáles son las cantidades necesarias? Y ese es un trabajo psicológico que es muy complicado. Y yo creo que donde sí cae la responsabilidad sobre el médico es decidir, ok, antes de operarte, tú tienes que haber bajado tantos kilos. Si tú me demuestras a mí que has bajado tantos kilos, de aquí a 6 meses, yo te opero. Lo que pasa es que también hay un negocio. Entonces, dentro Lo del que pasa, negocio, sí, claro. Lo que pasa es que lo que yo le digo a los pacientes siempre, no basta con bajar de peso, porque bajar de peso a la larga cualquiera lo hace. El tema es mantenerse. ¿Y cómo es eso? Es cambiando hábitos, no es haciendo dietas extremas ujú, que no son sostenibles en el tiempo, porque tú eventualmente te vas a cansar de comer así. Entonces tienes que comenzar a comer de una manera que la puedas sostener en el tiempo. El tema de la parte psicológica es algo fundamental. Mira que ahora que soy mamá es algo que como que he sido más consciente de tener cuidado en esa parte, ¿no? Sobre todo porque no sé si te pasaba cuando estabas pequeño de que, bueno, si sacas un 10 en el claro. examen, vamos y te ganas un helado, ¿sí? Uno se compensaba con comida. ¿Estás triste? Vamos y nos comemos algo. ¿Estás feliz? Vamos y comemos algo. Ganaste tal cosa, vamos a celebrar con comida. Todo es con comida, entonces, de alguna manera, eso afecta a algunas personas más que otras y está en el inconsciente de uno, que uno, Claro. si no come, entonces, ay, me siento pobre. Sí, entonces, no, o sea, son bobadas, Eh, pero que están ahí en el fondo de la psiquis de nosotros y eso es lo que hace o gatilla el tema de andar comiendo a cada rato y andar comiendo mal. yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos como nosotros que somos los padres, que estamos criando a las próximas generaciones, es justamente cortar eso, ¿sabes? Creo que es muy importante. O sea, es no crear la asociación de que cuando tú consigues algo, lo asocies a cualquier patrón. No solamente en comida, puede ser en cualquier Sí, patrón que reafirme eso. O sea, yo creo que hay formas más inteligentes de reafirmar ese triunfo para hacerlo sentir bien, pero yo me he dado cuenta mucho de eso. sí, Hombre, sacas buenas notas, te ganas un helado. Celebrar, lo celebramos en un restaurante. O sea, crear la asociación de que cuando pasa algo bueno, yo voy a comer. Y aunque la gente no lo crea, psicológicamente, cuando tú le inculcas a un niño eso, desde muy pequeño, desde su base fundamental, que son de los 0 a los 4 años,
tú estás implantando una semilla que puede ser causante de muchísimos problemas en el futuro. Entonces, es ahí donde debemos tener responsabilidad acerca de cómo gestionamos los éxitos y los fracasos con los niños, que eso es un tema muy interesante, porque se lo voy a hablar con tu mamá en octubre, que es una psicóloga especialista en tema de niños, pero creo que es un tema muy importante para tocar al día de hoy, ¿sabes? Porque el tema no solamente de alimentación, es crear en el subconsciente del niño, es plantar esas semillas y es cómo nuestras influencias, nuestras creencias pueden afectar a esos niños en un futuro. Y creo que eso es un tema delicado, que no es un tema fácil de gestionar, porque también vivimos en una sociedad donde hay tanta influencia hoy en día. O sea, hoy en día es tan complejo, por ejemplo, crear un niño con tantas cosas que pasan, con la tecnología, con la información, con las tabletas, con los celulares, con el acceso de cómo cualquier persona puede contactar a un niño si lo desea. Con los comentarios de la gente también. Claro, La con las gente redes siempre sociales. quiere opinar, siempre quieren enseñarle cosas a tu hijo, aunque no son sus padres. Las redes sociales hombre, uno de pronto como adulto tiene un poco más de filtro, pero para un niño es muy fácil dejarse influenciar y creer que lo que está viendo en una red social es la realidad. Y eso te puede crear problemas de depresión, te puede crear problemas de salud, te puede crear problemas de autoestima. O sea, hay tantos condicionantes hoy en día. Pero bueno, como te digo, ese es un tema que lo hablaré con tu mamá Sí. en un futuro episodio. Y Lina, quería aprovechar para darte las gracias de verdad por sentarte conmigo. Sé que estás muy ocupada, sé que estás con un límite de tiempo, pero agradezco por sacar este espacio porque para mí es muy importante poder tener conversaciones con personas que lo viven el día a día, con personas que tienen el background, que tienen la experiencia y que pueden dar de su experiencia, pueden dar o crear este tipo de contenido que pueda ayudar a las personas a improvisar su calidad de vida. Así que aprovecho para darte las gracias. No, gracias a ti por invitarme y por darme este espacio.